Bienvenidos, mi nombre es Luis Saldívar, estoy a cargo del curso de Teoría del Desarrollo en el Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública de la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad de las Peruanas. Este video de introducción básicamente es para explicarles un poco de qué se trata este curso y para poder ahondar en la temática del desarrollo con el doctor Agustín de la Torre, que es el director de la escuela y también es expresidente del Centro de Planificación Estratégica del Perú. En todo caso, ¿qué cosa es el desarrollo? ¿Cuáles son los objetivos de este curso? En esta presentación, primero les voy a dar los objetivos del curso, que también lo van a poder encontrar en la guía didáctica que se encuentra en el campus virtual. Los objetivos del curso son, para empezar, conocer las ideas sobre el desarrollo en el debate público contemporáneo, que básicamente es poder que ustedes puedan identificar cuáles son las ideas del desarrollo que están detrás de cada una de las políticas públicas que normalmente están parte del debate. Distinguir cuáles son las visiones del desarrollo entre las visiones del desarrollo basadas en la economía, los economicistas, y las basadas en el desarrollo humano, que es la posición de que este diplomado está promoviendo. Además, queremos que ustedes puedan distinguir entre el rol del Estado y el rol del mercado en los procesos de desarrollo, entender el enfoque de capacidades en el desarrollo humano, especialmente basado en el trabajo de Amartya Sen, y conocer e interpretar los objetivos del desarrollo del milenio, que justamente acaba de salir un nuevo informe de desarrollo al año 2011 que estaremos discutiendo en este video. El temario del curso empieza por comenzar a interpretar las diferentes definiciones del desarrollo. Como tal vez algunos de ustedes saben, el desarrollo no es un concepto lineal, no es un concepto congelado en el tiempo, sino es un concepto de que se ha ido evolucionando con el tiempo, gracias a diferentes aportes de diferentes personas y a diferentes contextos políticos y económicos que han sucedido a lo largo del siglo XX y el principio del siglo XXI. Tenemos que, en este curso, entender las diferentes concepciones del bienestar como objetivo y subjetivo, lo cual quiere decir de que el bienestar, o es decir, el desarrollo mismo, no es algo de que simplemente se pueda entender de una sola forma. El bienestar subjetivo es cómo las personas se sienten respecto a lo que pueden ver a su alrededor. Una persona puede estar en una muy buena posición económica pero ser infeliz, y una persona puede estar en muy mala posición económica pero sin embargo sentirse feliz. La economía y el desarrollo son procesos que están muy ligados, pero no son exactamente lo mismo. Es decir, una persona que está en una área de desarrollo, de subdesarrollo, digamos, normalmente va a tener una concepción, digamos, negativa respecto al proceso que está a su alrededor. Pero eso no va a ser necesariamente así. En todo caso, tenemos que tener en consideración de que la economía sí va a estar muy relacionada a cómo la persona va subjetivamente a relacionarse con otros, pero no es determinante. En sí mismo nos importa de que el enfoque de capacidades, que es el enfoque que ahora está más relacionado al desarrollo humano y tiene mucho que ver con el concepto de libertad y el concepto de agencia. Es decir, es el concepto de que las personas sean parte del desarrollo como agentes activos y no pasivos. Ya no estamos considerando al proceso de desarrollo simplemente como las personas recibiendo ayuda del Estado, sino de que las personas amplíen sus oportunidades para ellos ser partes activos de su desarrollo. Asimismo, vamos a ver cuáles son las tendencias en el desarrollo humano. Con los datos y estadísticas de que se van desarrollando por las agencias internacionales, específicamente por el PNUD, nosotros vamos a poder ver de cómo el desarrollo ha ido acrecentándose, o va a ir expandiéndose en el mundo, y con casos específicos en el Perú. Por último, nosotros vamos a estar evaluando lo que es la globalización, que es el proceso más importante que tenemos en el mundo contemporáneo. La globalización tampoco es un concepto lineal, sobre todo se refiere a la expansión de la información y a la tecnología, pero también contiene sus riesgos, y entonces eso es algo que nosotros también tenemos que considerar. Aquí estoy con el doctor Agustín de la Torre, que es el director de la escuela y expresidente del CEPLAN, para comenzar a hablar en caso concreto en el Perú de cómo se ha comenzado a entender el desarrollo y qué es el trabajo que se dio aquí. Así que, Agustín, quiero agradecerte antes que nada la oportunidad de presentar este curso contigo y explicarnos un poco, pedirte que nos expliques un poco, ¿no? De cómo es de que empezó el desarrollo a ser entendido en el país y cómo se ha aplicado eso en el plan bicentenario que tú has dirigido, ¿no? Claro, sí, una de las motivaciones de la escuela es justamente en estas maestrías y diplomados
explicar experiencias concretas que hemos dirigido, en las cuales muchos de los profesores que van a tener ustedes han participado directamente, o la propia responsabilidad pública. En el país se recrea un sistema nacional de planeamiento estratégico y se forma un centro nacional de planeamiento estratégico a partir del año 2008 como resultado de una de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Y en ese sentido se trabajó desde el principio para formar un plan estratégico de desarrollo nacional cuyo horizonte es el año 2021, el bicentenario de la independencia. Y finalmente este plan se promulgó en junio del año pasado, un documento que acá lo tengo de 264 páginas. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con el curso y la pregunta que se ha formulado, el tema fundamental inicial es partir de un enfoque del desarrollo, y eso obligaba y nos llevó a hacerlo así en el CEPLAN, a revisar los diferentes modelos de desarrollo, la historia, su aplicación práctica. El propio concepto de desarrollo, por cierto, tiene un origen que lo podemos ubicar luego de la crisis del año 29, la famosa crisis de 1929, que generó un impacto negativo en el mundo de una recesión muy profunda en los Estados Unidos, que ya había pasado a ser en ese momento la potencia dominante, superando a Gran Bretaña. Y entonces empieza a discutir qué hacer frente a la crisis, ¿no? El presidente Roosevelt aplica políticas de intervención estatal, de regulación, de generación de empresas públicas para poder reactivar el empleo, y eso va generando entonces una teoría que la resume John Maynard Keynes en su famoso texto sobre la teoría general del empleo, el salario y el gobierno. Y Keynes lo que hace es señalar entonces que es importante para incentivar la demanda generar una intervención y una regulación desde el Estado. Pero con posterioridad hay dos economistas, uno británico y el otro norteamericano, que elaboran el primer modelo de crecimiento y desarrollo justamente para darle continuidad a lo que Keynes había propuesto para una solución inmediata. Entonces aparece el modelo de Harrod y de Domar, ¿no?, que son los dos economistas a los que me refiero. Y lo que hacen ellos es matematizar una propuesta para vincular los diferentes factores del crecimiento, es decir, el capital, el trabajo, la productividad, la inversión, el ahorro, y van analizando cómo es que estos deben generar un equilibrio para permitir un desarrollo, por cierto, equilibrado, un crecimiento adecuado que beneficie al conjunto de la sociedad. Y se inicia entonces esta discusión sobre el desarrollo, sobre sus modelos y sus propuestas, que ha continuado en el tiempo, ¿no? Y este es uno de los elementos, digamos, que convoca a los economistas, y luego ya crecientemente se ha convertido en una tarea multidisciplinaria, a quienes están interesados en ver cómo las sociedades avanzan y satisfacen necesidades básicas, ¿no? Es por esa época que comienza a hablar de la teoría de la modernidad, ¿no? Claro, y en el caso, digamos, latinoamericano, hay un avance muy importante, un aporte propio, que es el que se genera a partir de la Comisión Económica para América Latina, que preside Raúl Prebisch, un economista argentino de mucha solera, muy bien preparado, quien propuso para América Latina un modelo de industrialización que tenía como base la idea de ir sustituyendo las importaciones que provenían de los países avanzados, de los países centrales, a fin de que América Latina pueda entrar por ese camino de industrialización y no estar solamente como una zona productora de recursos naturales, porque en la apreciación de los economistas de ese tiempo, el intercambio o los términos de intercambio se deterioraban en favor de los productos manufacturados, y por esa época, que lo que duró muchas décadas, ahora más bien el resultado es el contrario, los precios de los minerales, de los hidrocarburos tenían una creciente tendencia a la baja, mientras los productos manufacturados iban subiendo cada vez más de precio. Entonces ese deterioro debía ser suplido, reemplazado, ¿no?, con esta producción de una industrialización que sustituye estas importaciones. Este modelo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina,
se mantuvo vigente por lo menos 25 años, ¿no? Y generó lo que se llamó en América Latina el desarrollismo, ¿no? Del cual muchos de nuestros países fueron tributarios y modelos en ello, en particular Brasil, Argentina, México, ¿no? Y nuestro país también intentó desde los años 50 entrar en ese proceso, aunque con dificultades. ¿Por qué crees de que no se logró hacerlo con efectividad? ¿O por qué ese proceso no llegó a tener un mejor desarrollo? Porque creo que se partía de bases distintas, es decir, habían velocidades diferentes, y por otro lado había esta idea de que nuestros países podían alcanzar con relativa rapidez el proceso de industrialización que había llevado, en el caso de los Estados Unidos o de Europa, más de siglo y medio, ¿no? Desde comienzos de la revolución industrial. Entonces aquí teníamos países donde no se había producido esa revolución industrial, donde los procesos políticos también eran bastante turbios, por decirlo menos, dictaduras, de escaso nivel democrático y poco debate alrededor de las propuestas que se generaban en el manejo de las sociedades. Y por otro lado, todo esto tuvo un primer campanazo de alerta más bien en los años 70, cuando sube por de pronto los precios del petróleo y los recursos naturales en ese caso empiezan a ser revalorados, ¿no? Y luego sucede que esto tiene una variante, la llamada teoría de la dependencia, que sobre todo la fórmula le dan una manera sistemática de expresarla varios economistas y también se da en la CEPAL también, ¿no? Claro, se da en la CEPAL, pero digamos hay, y son funcionarios de CEPAL muchos de ellos, pero tienen la característica de que la mayoría son brasileños. Entonces personajes como Jaguaribe, Fernando Enrique Cardoso, que luego va a ser presidente de Brasil, Teodoro dos Santos, en fin, son una playa de analistas que sistematizan una propuesta que era algo así como una versión que señalaba que debía limitarse la presencia del capital extranjero, ¿no? Para no ser tan dependientes y buscar rangos de autonomía, ¿no? Ahora, ¿eso por qué no funcionó? Porque tenía cierto sentido en el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Pero luego, ya en los años 80, empieza una fase intensa de proceso de globalización, de una interdependencia creciente que ya no permite esos ciertos rangos autonómicos que pensaban estos ideólogos, ¿no? Ahora, por otro lado, los norteamericanos impulsan también una idea de desarrollo mediante la Alianza para el Progreso y la fórmula que había sistematizado un economista de los Estados Unidos, Walt Whitman Rostow, ¿no? Que señalaba la necesidad de que las sociedades sigan un proceso que era lineal, que partía de la sociedad tradicional y a través de diferentes fases, pasando por una muy importante que era la del despegue, se iba a llegar a un pleno desarrollo. Ahora, lo que a mí me da la impresión es de que tanto la teoría de la modernización como la teoría de la dependencia asume una serie de factores de homogeneidad, ¿no? Como que se vuelve un toque ideológico, ¿no? Por ejemplo, en los 50 y 60 hay un énfasis muy fuerte en el énfasis que da de Estados Unidos, ¿no? Y la teoría de la dependencia es una cosa muy de los países subdesarrollados, ¿no? Tratando de hacerle frente. En cambio, al parecer en los últimos 30 años ya se le ha ido quitando ese matiz, ¿no? Ya se ha ido comenzando a buscar soluciones más integrales, menos ideologizadas. Y en ese sentido, la teoría de la dependencia aquí fue aplicada también con bastante fuerza, ¿no? En los 80s y no funcionó. Entonces, lo que llevó a que luego haya digamos, un retroceso, ¿no? En esas teorías a regresar a lo de la modernización. ¿Y qué pasó después? Bueno, claro, pero habría que añadir otro factor que es importante, que existía la competencia entre los dos campos en los cuales se había dividido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, existía un campo de influencia soviética con una muy fuerte y absoluta, en la mayoría de los casos, presencia del Estado, dominando la economía y subordinando el mercado a la planificación centralizada. Y existía las diferentes variantes de lo que podríamos llamar un capitalismo democrático. Entonces, también esto era parte de las definiciones y de las discusiones para optar sobre determinados modelos de desarrollo. Entonces, esta discusión sobre la relación entre Estado, mercado, economía, por cierto, era muy fuerte en la época, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? Que el
proceso de globalización empieza a acentuarse, ¿no? Entonces hay una situación donde la interdependencia entre los países se hace muy fuerte y donde además se verifica que no había que quedarse exclusivamente en las propuestas de corte económico, porque estas dejaban sin atender problemas fundamentales para la sociedad, ¿no es cierto? Y eso fue lo que llevó a una nueva reflexión donde tienen un papel muy importante economistas asiáticos, en particular estudiosos provenientes de la India, de Pakistán, que estaban trabajando en organismos internacionales o eran profesores en universidades europeas, sobre todo en universidades inglesas, y entre ellos uno de los que destaca, por cierto acompañado de todo un equipo, es Amartya Sen, y se empieza a reconceptualizar la idea del desarrollo y vincularla al criterio de lo humano, es decir, que había que incluir todos los aspectos de una dimensión que había sido vista más bien como de carácter instrumental, ¿no? Y no había sido establecida como un concepto básico. Y por eso es que se acuña a principios de los 90 este criterio del desarrollo humano. Y luego Amartya Sen, que es el que ha tenido de alguna manera la vanguardia en este tipo de preocupación, la vanguardia intelectual, el desarrollo del pensamiento más importante, señala que hay que entender el desarrollo desde el punto de vista de un criterio integral, ¿no? Y acaba definiéndolo como sinónimo de libertad, o sea, hay que entender el desarrollo como libertad y a su vez la libertad como el conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, medioambientales, culturales, que permiten la plena expresión de las capacidades humanas. Concepto que a la vez está un tanto relacionado con las 4 libertades de Roosevelt, ¿no? Exactamente, exactamente. El criterio de vincular economía y política, entonces, mediante los conceptos de democracia y libertad, aparece ya como algo que renueva todo el pensamiento y toda la formulación de propuestas sobre el desarrollo, ¿no? Claro. En todo caso, Amartya Sen escribe desarrollo con libertades, habla de la expansión de las capacidades de la persona. ¿Qué cosas se entiende por capacidades? Porque capacidades puede ser un concepto bastante amplio también, ¿no? Entonces yo veo de que es problemático a veces para la ejecución de políticas públicas, que es lo que le debe importar a los estudiantes de este diplomado. ¿Qué cosas se entiende por capacidades, ¿no? Porque lo que a nosotros nos interesa es de que con este curso el alumno pueda tener herramientas para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando Amartya Sen habla de libertad no va a ser política pública. ¿Cómo se aplica eso a la hora de políticas públicas? ¿Cómo se ha aplicado en el plan bicentenario? Bueno, justamente esa es una de las preocupaciones. ¿Cómo hicimos nosotros una traducción a nuestra realidad, ¿no? Tanto el criterio mismo en general de desarrollo humano, el desarrollo de capacidades, y lo que señalamos es que había que entender entonces determinados ejes que articulen a su vez una serie de objetivos nacionales, de objetivos específicos, de prioridades, de acciones estratégicas, de líneas de política, y que aterricen en metas y en programas para poder llegar a esas metas, ¿no? De manera tal que a esta idea del desarrollo en libertad y en democracia se agrega otra fundamental, que es la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto la comprensión de que para que los seres humanos, las personas en una sociedad, puedan desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, sus habilidades, tienen que partir de un piso semejante y suficiente para que sus necesidades básicas estén satisfechas y para que además tengan la capacitación para poder desarrollar todas sus posibilidades. Entonces temas como educación, salud, nutrición, se convierten en fundamentales, igual que infraestructura, ¿no? De forma tal que acabar con la pobreza es un objetivo básico para poder hablar de una sociedad cohesionada, porque no se le puede pedir a quien no puede alimentarse bien, a quien no tiene una salud suficientemente atendida, a quien está desnutrido, a quien sufre además un proceso de lesiones neuronales por estar mal alimentado desde su infancia, que desarrolle capacidades suficientes. Estaríamos generando una sociedad de desiguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, este concepto de la igualdad se vincula
como un elemento básico del ejercicio de la libertad y la aplicación de la democracia. Lo cual también difiere bastante de la posición de que simplemente el crecimiento del PBI es el que va a desarrollar las capacidades de las personas, ¿no? Entonces, ahora vemos de que con el desarrollo de capacidades uno puede tener de que el Estado y el mercado pueden estar dentro de un sistema democrático en el cual se desarrollan las capacidades. Y entonces esto, al mismo tiempo, se ha visto en los objetivos del milenio. Este nuevo enfoque de capacidades ya se ha sido llevado a nivel internacional en 8 objetivos principales de que la ONU ha dispuesto y que nosotros lo estamos cumpliendo en buena parte, ¿no? El primero es erradicar la pobreza. El segundo, lograr la enseñanza primaria universal, cosa básica, sabemos de que sin información, sin educación hoy en día no hay desarrollo. Promover la igualdad de género, que es una perspectiva que también ha crecido bastante en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo a partir de los 70, ¿no? Que ya se ha comenzado a hablar fuerte el tema de género, ¿no? De reducir las brechas. Reducir la mortalidad infantil, que es un tema que a veces no se habla mucho en las noticias, pero sigue siendo una constante bastante fuerte. Mejorar la salud materna, que es otro tema de que a veces, y se lo digo acá a todos los participantes del diplomado, son temas de que no están en agenda normalmente, no son temas de Estado, son temas de que aquí estamos impulsando bastante, son temas que están en el plan bicentenario, por ejemplo, pero no son temas de que la noticia se estén revolviendo todo el tiempo, ¿no? Combatir el VIH-Sida, paludismo, entre otras cosas. ¿Ustedes tienen los datos de cómo vamos aquí en VIH-Sida? En el paludismo. Sí, yo creo que, digamos, en el caso del VIH-Sida eso está relativamente controlado. Evidentemente que ha habido campañas profilácticas, campañas de salud bastante fuertes, porque en algún momento se temió que fuese una especie de pandemia de dimensiones catastróficas, universales, ¿no? Que acabaron un poco menos que con la humanidad. Felizmente que esto se ha ido aislando de alguna forma, se ha ido focalizando, ¿no? Y entiendo que la cifra se mantiene bastante estable, ¿no? Y en el caso del paludismo, de la malaria, ahí sí tenemos problemas porque son enfermedades que ya habíamos erradicado y que reaparecen porque el crecimiento de la población no está lo suficientemente atendido en zonas marginales de nuestro país. Entonces esto ha hecho que vuelvan a aparecer enfermedades que ya habían sido superadas. Pero quería referirme al tema de que en el plan bicentenario nosotros establecemos, ¿no? Metas para el año 2021 y, por cierto, hacemos un diagnóstico y ese diagnóstico ha resultado muy importante que tienen que ver con los objetivos del milenio, que hemos avanzado de manera significativa en la reducción de la pobreza, ¿no? Del 54% del año 2000 estamos al 2011 en el 28%, y esa es una cifra muy significativa. Y de ese 28%, el 80% se ha reducido en los últimos 5 años, ¿no? Lo cual además nos debe llevar a superar un debate ahí a veces excesivo, ¿no? Entre que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Pero finalmente son sinónimos, ¿no? De lo que se trata es que ese crecimiento y ese desarrollo se den en condiciones tales que vayan generando una sociedad cohesionada. ¿Qué significa una sociedad cohesionada? Aquella donde la igualdad de oportunidades va cerrando las brechas de forma tal que tanto la provisión de bienes preferentes públicos, ¿no? Como la propia iniciativa privada no se diferencien abiertamente ni privilegien a quien tiene más recursos, ¿no? Sino que el Estado vaya incentivando y homogenizando las posibilidades de desarrollo del conjunto. Ese argumento normalmente es repetido al lado del argumento de que en el Perú, como es desigual, el crecimiento no importa, pero la desigualdad también se está reduciendo, ¿no? O sea, es algo de que a veces es una dicotomía no existente, ¿no? Claro, pero ahí, si me permites un apunte, creo que hay que evitar los falsos debates, ¿no? Porque si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay inversión y crecimiento, entonces no hay cómo crear empleo. Por lo tanto, se necesita, y justamente ese fue el debate al cual nos referíamos al principio, que llevó a estos economistas, Harrod y Loman, sobre la experiencia de una depresión muy profunda en la economía norteamericana y en la economía mundial de los años 40, elaborar su famoso modelo, que luego se ha ido corrigiendo, en fin, y que tiene el aporte de señalar que capital, trabajo, inversión, ahorro, productividad están vinculados, ¿no? Y es lo que ahora, en términos más actuales y más globales, diríamos, la relación Estado, sociedad, mercado, es fundamental establecerla de manera equilibrada.
Y todo este debate también digamos que se enmarca en el séptimo objetivo de desarrollo del milenio, que es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Porque de hecho en los últimos años ha habido un debate bastante fuerte sobre el medio ambiente. Quisiera saber cómo en el plan bicentenario ha sido llevado ese debate, cómo lo han abordado. Bueno, nosotros asumimos, y es uno de los ejes, el concepto del desarrollo sostenible, ¿no? Este es un concepto muy rico, sumamente importante, porque lo que supone es que toda intervención sobre el planeta tiene que darse en condiciones tales que resguarde la posibilidad de su reproducción en función de las siguientes generaciones, y por lo tanto que no se agoten los recursos, no se depreden los recursos, mejor dicho, ¿no? Al extremo que las próximas generaciones queden empobrecidas en su posibilidad de conseguirlos, y que, por cierto, la sociedad pueda generar políticas que hagan que las condiciones generales de vida sean cada vez mejores y que no empeoren en función del excesivo provecho que pueda sacar una generación precedente. Entonces, esta idea del desarrollo sostenible está en el eje que define las políticas que nosotros planteamos en el plan bicentenario, ¿no? Claro, entonces tenemos que el desarrollo tiene que ser sostenible, pero al mismo tiempo en el octavo y último objetivo del milenio es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Es decir, de que esa misma concepción de sostenibilidad tiene que ser mundial, ¿no? Porque si no, no sirve de nada, ¿no? Porque hay veces que quieren, por ejemplo, aquí en Latinoamérica decirnos de que no explotemos recursos naturales cuando China lo hace pues a niveles increíbles, y ¿no? todos los países avanzados lo siguen haciendo. Y lo tienen que hacer también, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿cómo tú crees de que se articula esto a nivel mundial? El desarrollo hacia donde vamos, ¿podemos hablar de que hay ya una alianza mundial por el desarrollo o todavía estamos hablando en camino? Bueno, yo creo que hay un avance muy importante, porque desde 1945 con la Fundación de Naciones Unidas y 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mundo o la civilización en general ha dado un paso sustancial precisamente para reflexionar y ver cómo salir de los horrores de las dos guerras mundiales con las que empezó el siglo XX, ¿no? Y por primera vez en la historia se están fijando objetivos generales a través de una serie de mecanismos dentro de los cuales están las diferentes agencias de Naciones Unidas y estos objetivos del milenio, ¿no? El año 2000 los países que integran las Naciones Unidas, que son prácticamente todos los que están o existen sobre el planeta, aprueban una declaración del milenio, cuyos objetivos son estos 8 que has estado repasando, y donde el primero es esta erradicación de la pobreza extrema, ¿no? Entonces es la primera vez en la historia de la civilización que hay un acuerdo planetario de esta dimensión, ¿no? Y se ha venido avanzando de manera muy significativa, y hay mecanismos, hay instrumentos que Naciones Unidas y todos los países que formamos parte de ella se han comprometido a aplicar y a respetar, y justamente hay en ese sentido un cumplimiento bastante importante de parte del Perú, ¿no? Sobre todo porque finalmente, y quería empatar este análisis, el gran concepto que aporta Amartya Sen desde los años 90 y que adopta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es este índice de desarrollo humano, ¿no es cierto? O sea, donde ya no hay, mejor dicho, el desarrollo humano y la forma de medirlo a través de este índice, de este IDH, donde aparte de lo económico y la distribución el producto entre la población, que era la tradicional manera de clasificar hasta los 90 los países, se añaden los conceptos de educación, de esperanza de vida, ¿no? Con diferentes variantes cada uno de ellos, y esto entonces nos permite tener algo medible que es mucho más avanzado, mucho más integral que solamente el análisis del per cápita, de dividir el producto entre la cantidad de habitantes que tiene un país, ¿no? Y esto ha permitido, ahora se le ha agregado además el índice de desigualdad, y esto ha permitido que haya una calificación de los países desde el año 90, donde el Perú ha venido avanzando de manera significativa, ¿no? Estaba en el puesto 63, baja algunos puestos cuando se aplica el índice de desigualdad, que recién se está aplicando desde el año anterior, pues desde este documento que se refiere al 2011, pero en general eso sucede también con países semejantes, sobre todo en el área latinoamericana, ¿no? Y establece un rango de países de desarrollo muy alto, países de desarrollo alto, países de desarrollo medio y países de desarrollo bajo, 4 categorías.
El Perú, a raíz de, bueno, son datos que establece Naciones Unidas, a raíz de que ha superado ya la barrera de los $5.000 de per cápita, ¿no? Ha pasado a un rango de desarrollo alto, y que incluye también, por supuesto, una mayor esperanza de vida y una mejor preparación, o por lo menos una universalización de la educación, ¿no? Lo cual no quita, por cierto, que todavía tengamos ahí mucho por hacer, y además $5.000 más los otros indicadores, estar en el puesto 80 ahora, significa que todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? También vamos a pensar en cómo estarán países en África también, claro, ¿no? Que están claro. Nosotros de alguna manera estamos a mitad de tabla, si se quiere, pero comparativamente en relación a lo que estábamos en los años 90 hemos avanzado significativamente, ¿no? Hemos avanzado en promedio entre 20 y 30 puestos, lo cual de hecho significa que hemos progresado en cifras muy significativas, ¿no? Incluso estamos alcanzando ya la mayor parte de los objetivos del milenio. ¿No? Ya me sorprendí hace un par de años de que habíamos cumplido el objetivo del milenio de cantidad de árboles plantados, ¿no? No fue noticia en ninguna parte, ¿no? Pero aquí en el Perú habíamos plantado tantos árboles como se había planeado, ¿no? Interesante. En todo caso, participantes del diplomado, quisiera que con esas nociones que vamos a profundizar en la clase del fin de semana, nosotros entendamos que el concepto de desarrollo va a ser aplicado a políticas públicas de una manera integral y que entiendan el proceso por el que ya andamos, ¿no? No se trata de inventar la pólvora cada 5 años, ¿no? Eso es algo de que nosotros siempre nos han repetido desde chicos. Pero eso es algo concreto. Las políticas de Estado son políticas a largo plazo, que están enmarcadas en un contexto internacional y es cosas que tenemos que entender, cosas que nosotros podemos aplicar nuestra sapiencia y nuestra experiencia profesional en las cosas concretas para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y gracias, Agustín. Gracias también.